Hola cadetes, ¿cómo están? De nuevo retomamos el tema de Augusto Comte. Como veíamos en el anterior video, Comte, como padre del positivismo y de la sociología, realizó unas teorizaciones muy interesantes, ¿no? Y nos quedamos viendo lo que son los estadios sociales según él. Estaba yo explicándoles que, bueno, el estadio teológico corresponde a esta parte en donde el ser humano se va a explicar las cosas a través de causas sobrenaturales, y el estadio metafísico se va a explicar los fenómenos. En el estadio metafísico se van a explicar los fenómenos a partir de una serie de abstracciones de pensamiento. Vamos a poner un ejemplo. Recientemente leía yo a un filósofo que decía que los filósofos son los únicos que pueden determinar lo que es el orden y la moral a partir de su intelecto superior, que pues nos va a decir a todos cómo tenemos que vivir. Ese es el estadio metafísico. Ellos tienen esa idea de que solamente con el poder de la mente se pueden establecer las condiciones de vida y el orden social para los seres humanos. También está este estadio positivo, que es el que va a impulsar Comte, en donde lo que se busca es sí decir qué es lo que se tiene que hacer, pero con base en un conocimiento que se va a legitimar como científico a partir de lo que habíamos venido trabajando, que es el método científico, con datos duros, ¿no? Es decir, con datos que se han recabado en el campo, con datos estadísticos, ¿no? Con datos relacionados con experimentos que nos van a decir cómo es una realidad y a través de los cuales vamos a establecer leyes naturales. Bien. Bueno, esto a grandes rasgos es lo que es el positivismo, es lo que es la propuesta de Comte, a muy, muy grandes rasgos, por supuesto. La propuesta de Comte pues dice muchísimas más cosas, ¿no? Pero no podemos entrar mucho en detalles, así que voy a ir directamente a lo que son las críticas de la corriente positivista. ¿Qué pasa con la corriente positivista? Si bien va a marcar un parteaguas en la forma en la que los seres humanos conciben al mundo, ¿no? Al introducir este concepto de ciencia, ¿no? La verdad es que el paradigma positivista adolece de muchos problemas. El primero de ellos tiene que ver con el hecho de que desconoce los procesos cognitivos. Es decir, ¿a qué me refiero con procesos cognitivos? Me refiero a cómo los seres humanos percibimos el mundo de manera psicológica. Los psicólogos han trabajado mucho sobre esto, nos han dicho principalmente en los últimos tiempos que los seres humanos aprendemos el mundo, pero lo aprendemos con base en la experiencia. Y cada experiencia de cada ser humano es distinta. Entonces eso nos está planteando un problema grande. Eso quiere decir que no todos vamos a conocer todo de la misma manera, ¿no? Que no todos vamos a darle el mismo sentido a las mismas cosas, porque esa atribución de sentido que viene a partir de lo que es la cognición va a ser diferente en función de cómo haya vivido cada ser humano. Otro problema que tiene la corriente positivista es que desconoce los procesos inconscientes, es decir, todo lo que se ha trabajado desde el psicoanálisis. ¿Qué pasa con los procesos inconscientes? Bueno, Freud va a decir cosas muy interesantes acerca de cómo nosotros conocemos al mundo. Una de esas cosas nos lleva a romper con esta frase que ha salido mucho en nuestras clases cuando ustedes me dicen es que el hombre es un ser racional. Bueno, bonita sería la vida si todos fuéramos así, ¿no? Realmente no es tan así. Claro que podemos pensar sobre nuestra vida y sobre el mundo, pero cómo se ordenan esos pensamientos también lleva un componente inconsciente. Es decir, hay personas que van a justificar ciertas conductas o van a condenar otras en función de estos procesos inconscientes, es decir, de cómo hay una estructura que nosotros no podemos conocer como tal, que está en nuestra personalidad y que se ha ocultado, ¿no?, de nosotros en un lugar de nuestra mente que no nos es accesible. Entonces, eso también está presente a la hora de conocer. Y les voy a poner un ejemplo muy grande. Esto se da mucho en la docencia, tal vez les quede muy claro así.
se trabaja desde el psicoanálisis con esta visión. A veces los profesores sentimos como mucha empatía por ciertos estudiantes y a veces llegamos a sentir antipatía por otros. Los procesos inconscientes del psicoanálisis lo van a explicar así. Sentimos empatía con aquellos estudiantes con los cuales nos identificamos de manera inconsciente, ¿no? Y los vemos como si nos viéramos a nosotros mismos. Sentimos rechazo con aquellos estudiantes que nos recuerdan alguna parte de nuestro pasado que no fue muy grata. Pero, por supuesto, estos recuerdos también están en esa parte inconsciente. Entonces, el paradigma positivista no va a tomar en cuenta nada de esto, ¿no? Y ese es un sesgo muy grande, porque al no tomar en cuenta cómo percibimos y estos procesos inconscientes, cómo actúan en la forma en la que percibimos al mundo, todo viene como a ser un poco reducido en el paradigma positivista. Otro de los problemas de la corriente positivista es que no repara en los procesos hermenéuticos. La hermenéutica como tal es conocida como el arte de la interpretación. Nosotros no nada más nos quedamos con lo que vemos, sino que lo interpretamos. Y para hacer esas interpretaciones hay una serie de procesos que estudian quienes se dedican a esto, puede ser la filosofía, puede ser la lingüística, hay una serie de procesos que nos van a permitir atribuirle cierto sentido a las cosas. Hay corrientes hermenéuticas que son también un poco de carácter positivista, curiosamente, ¿no? Que dicen que, bueno, tenemos que apegarnos a lo que dice un autor y saber traducirlo y demás. Pero si tomamos esto en cuenta junto con los procesos inconscientes y los cognitivos, vemos que más bien todo es muy subjetivo. Y el positivismo no toma en cuenta la parte subjetiva del ser humano. Otro de los problemas que tiene el positivismo es que crea ficciones. ¿Y a qué me refiero con ficciones? Hay un antropólogo que se llama Georges Devereux, muy interesante, su lectura es maravillosa, tiene un libro que se llama De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento, y Devereux nos va a explicar cómo a veces los seres humanos creamos una situación de ficción matemática muy interesante. Es decir, le atribuimos sentido de verdad a todo aquello que se expresa en términos numéricos. ¿Cómo? Nada más porque alguien nos muestra estadísticas o nos muestra fórmulas, creemos que ya por eso que nos está mostrando es verdadero. Porque la cultura positivista nos ha hecho creer que las matemáticas son la ciencia más pura y que no hay que dudar de ellas. Pero curiosamente se pueden expresar argumentos irracionales con datos estadísticos. Solamente aquellos que realmente conocen de matemáticas, que realmente les saben a la estadística y bien, no nada más una embarradita, sino bien, son quienes podrán decidir si un enunciado expresado en forma matemática tiene o no razón. Pero nosotros nos vamos con la finta. Entonces, estas son como algunas críticas a ese paradigma porque nosotros como seres humanos somos subjetivos, ¿no? No podemos deshacernos de esta subjetividad, no podemos deshacernos de nuestras experiencias previas que actúan al momento de darle sentido a las cosas, no podemos deshacernos de la parte inconsciente que nosotros de alguna manera vemos presente en nuestras vidas, mucho más allá de lo que nos gustaría, ¿no? Algún día entraremos más en detalle sobre esto, pero primeramente es eso. Otra de las críticas que se le hace al paradigma positivista tiene que ver con el hecho de que todo lo basa en su método científico en un momento muy, muy importante, un momento clave que es la experimentación, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en la experimentación? Se toma una situación en un contexto aislado y se lleva a cabo para ver cómo se reacciona, cómo reaccionan los seres humanos, si estamos hablando de investigación en ciencias sociales, frente a un fenómeno. Pero esto ha sido muy criticado porque creemos que el recorte, ¿no? Es decir, el tomar una situación recortada en un contexto que no es el contexto natural, nos va a llevar a saber cómo actúa un ser humano en condiciones naturales. Es decir, es completamente imposible, ¿no? No podemos decir que en materia de experimentación uno va a reaccionar de la misma manera que como reacciona en la vida real. Sin embargo, se han hecho experimentos y fuertes, sobre todo en el lado de la psicología, ha habido experimentos muy interesantes, pero también que, han llevado a prohibir la experimentación con seres humanos porque han sido fuertes.
¿no? Entonces, bueno, esas son las críticas a la corriente positivista. Pero también, bueno, hay que reconocer que hay un impacto del positivismo en la investigación contemporánea tremendo. Yo a todos los lugares a donde yo voy a dar metodología de la investigación me encuentro con programas que están orientados desde el paradigma positivista, desde ese método científico. Y ustedes me dirán, bueno, que ya no es así, maestra. Y les digo, no, ya no es así. Se está cuestionando muchísimo al paradigma positivista precisamente porque obtura, porque de alguna manera hace como una extirpación de la subjetividad, y eso no está bien porque nos impide ver cómo nos jugamos en en las realidades que queremos conocer. Entonces, bueno, lo que ha ocurrido en las ciencias sociales es que este paradigma tiene aún mucho auge porque ha sido poco cuestionado, porque estamos acostumbrados, sobre todo en este país, a reproducir las cosas, ¿no? Y no cuestionarlas y no criticarlas. Sin embargo, el gran problema de este paradigma en materia de investigación es que ha limitado muchísimo la producción de conocimiento y más bien nos ha arrojado estudios que no dicen mucho, que no profundizan y que son altamente cuestionables porque incluso se pone en juego la ética del investigador en esos estudios. Bien, y ustedes me dirán, bueno, entonces el positivismo es sumamente malo, Comte realmente fue una desgracia para la humanidad. Bueno, no fue tanto así. Realmente Comte nos aporta cosas interesantes. Miren, yo estoy en materia de investigación muy distanciada de la corriente positivista. A mí no me gustan los positivistas, pero tengo que reconocer que el gran aporte de Comte es que dio un paso más allá de lo que había para explicar el carácter social del hombre. No se quedó con lo que se tenía en ese momento, sino que quiso ir por su línea personal, quiso intentar un camino él, y eso es muy interesante y es maravilloso, ¿no? Creo que también algo muy rescatable de Comte es que centra el énfasis en la necesidad de conocer las diversas realidades humanas a través de la experiencia. ¿Y por qué esto es tan importante? Les voy a poner un ejemplo. En el caso de los filósofos, ellos no hacen investigación de campo. Toda la investigación que hacen es documental. Entonces podemos ver muchos filósofos, no todos por supuesto, pero sí la gran mayoría, que se sientan a leer el periódico y creen que con eso ya saben lo que es la sociedad, sin jamás tomar contacto directo con las realidades que quieren criticar, ¿no? Esta investigación de gabinete muchas veces nos muestra realidades completamente distintas a lo que de verdad se está viviendo en los lugares que ellos retoman para sus análisis. Entonces Comte va a decir, eso no está bien. Quieren hablar de algo, tienen que ir por fuerza a encontrarse con ese fenómeno. Y por último, bueno, pues me parece que lo que hace Comte es aportar una forma novedosa, ¿no?, para su tiempo de producir conocimiento. Mientras los metafísicos estaban acá como en esta idea de que yo todo lo puedo concebir aquí en mi mente maravillosa y todo lo voy a explicar así, Comte dice, no, vámonos a hacerlo de otra forma novedosa, ¿no? Entonces esos aspectos a mí me parecen muy rescatables de Augusto Comte. Por supuesto, es un personaje al que hay que tomar con pinzas en ciencias sociales, porque tampoco hay que casarnos con el paradigma positivista, porque eso nos lleva a desconocer nuevas posibilidades de hacer investigación. Y así como Comte se opuso a lo que había en su época, ha llegado el momento para las ciencias sociales de oponernos y de criticar a Comte con bases, ¿no? A grandes rasgos, esto fue lo que pude rescatar de Augusto Comte. Es muy importante también decirles que actualmente hay muchos científicos en materia de ciencias sociales que son sumamente dogmáticos y positivistas, ¿no? Y yo creo que eso no está bien. O sea, finalmente conocer la vida, la obra y el pensamiento de un autor no nos debe llevar a casarnos con él y a reproducir de manera dogmática todo lo que él está diciendo, ¿no? Hay que aprender a pensar por nosotros mismos, hay que aprender a abrir caminos nuevos por nosotros mismos. Y ustedes me dirán, bueno, ¿esto para qué nos sirve en materia militar? Nos sirve para saber cómo se produce el conocimiento que queremos llevar a la práctica en la sociedad. Y bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias, cadetes. Nos veremos en otros videos. Hasta luego.